53 del 8, capítulo 8, versículo 11, esta mañana. Y el tema de esta mañana es Jesús, el que no condena. Recuérdese que el libro de Juan fue escrito para que nosotros pudiéramos conocer quién es Jesús. Por eso está usted acá. Mi oración es que usted no se vaya a distraer. Hay un adversario que anda buscando robarse la semilla que cae en los corazones duros. Así que no se distraiga. Usted no vino a ver aquí al pastor. Si vino a ver al pastor, mejor le digo, puede salir por la puerta de atrás, porque este servicio y los servicios aquí no se tratan sobre el pastor. Se tratan sobre Cristo. Él fue el que murió por nosotros. Y tenemos que tener cuidado cuando miremos al pastor, porque el enemigo nos puede distraer. El pastor piensa que es perfecto. No se deje distraer por eso. Les quiero aclarar que yo no soy perfecto y yo necesito un Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que vamos a oír y oímos de la palabra de Dios a veces es fuerte. Y lo que el enemigo hace, mira el pastor, si el pastor dice eso, pero no lo hace. Yo soy pecador, necesito de Dios. No se deje engañar. Se lo pongo enfrente. He estado orando por ustedes esta mañana. He estado orando por cada uno de ustedes, para que puedan ver a Cristo. Vamos a empezar entonces, hermanos. Juan 7, 53 y del 8 al 11. Aquí va a estar proyectado atrás. Aquí tenemos a Jesucristo. Recuérdense que a Jesucristo habían mandado, la gente estaba confundida, no sabía quién era Cristo. Es el Cristo, es un profeta, es un endemoniado. Pensaban todas estas cosas de Cristo, y al final lo mandaron unos soldados para aprenderlo y llevarlo preso. Pero cuando los soldados llegaron y oyeron y vieron a Cristo, regresaron con las manos vacías y dijeron: no hemos escuchado a nadie hablar como Él habla. Y después de eso dice que cada uno se fue a su casa. Y en versículo 8:1 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. No sabemos realmente qué fue al monte de los olivos, pero lo que sí sabemos es que ahí Él durmió. No habían casas ahí, ese era un jardín. Él no tenía lugar donde dormir. Posiblemente pasó orando por lo que iba a pasar el día siguiente. Y al amanecer, dice el versículo 2, vino otra vez al templo. Estaba en el templo enseñando el día anterior y otra vez fue al templo. Y todo el pueblo venía a Él al amanecer, en la mañana. Querían escuchar y querían ver a Cristo. Y sentándose les enseñaba. Versículo 3 dice: los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y aquí tenemos un acontecimiento de la vida de Jesús. Aquí hay tres protagonistas. El principal es Jesús. El segundo son los fariseos y los saduceos, que están acusando a Jesús. Y la tercer protagonista es la mujer que fue agarrada, sorprendida en el acto del adulterio mismo. Y se la trajeron a Jesús, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ellos siguen y le dicen: y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Recuérdese, estos eran los saduceos y los fariseos. Ellos andaban buscando un pretexto para matar a Jesús. Pero para poder entender bien por qué lo querían matar, tenemos que hacernos una pregunta principal. ¿Se ha preguntado usted por qué los fariseos querían matar a Jesús? ¿Por qué los humanos querían matarlo? Recuérdese que la Biblia dice, si usted cree la Biblia dice que Él nunca pecó. Él fue justo. Él nunca pecó. Los teólogos, la conclusión que llegan es: la única razón por la que querían matar a Jesús era porque Él era bueno. Había celo en las personas cuando miraban a Jesús, especialmente en las personas que no habían nacido de nuevo y lo único que tenían era religión.
Los fariseos tenían religión, conocían la ley, pero no conocían a Dios y no conocían a Jesús. Y lo único que podían hacer ellos cuando miraban a Jesús era sentir un celo porque Él era bueno y ellos no eran buenos y lo sabían. Y por eso buscaban constantemente matarlo. Y le ponen esta pregunta y le dicen: y la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Aquí le están tendiendo una trampa a Jesús. La ley de Moisés sí dice eso. Si podemos ver en Levítico 20:10, vamos a leerlo. 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Eso está escrito en la ley de Moisés. Obviamente aquí estos líderes religiosos, y vamos a aprender después por qué, no trajeron al hombre. Si los encontraron a los dos en el acto, ¿por qué solo se llevan a la mujer y se la llevan a Jesús? ¿Y el hombre dónde está? Vamos a ver después. Le están llevando, esta mujer se la ponen ahí en medio a Jesús y le dice: Jesús, tú eres bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué vas a hacer ahora. La ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear. Pero tú eres bueno, tú perdonas pecados, tú andas sanando a las personas en el sábado. ¿Qué vas a hacer? Si Jesús viene y dice: apedréenla, ¿qué hubiera pasado? Oh, Jesús no es tan bueno. Pero si Jesús dice: no la toquen, Jesús está desobedeciendo la ley de Moisés, que ahorita se las acabo de leer. Y así lo estaban arrinconando, pensando ellos que Jesús solo tenía dos salidas. Sigamos leyendo. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo lo siguiente: no sabemos realmente si la mujer estaba parada o si la mujer estaba en la tierra, o en las gradas del templo, o en la plataforma de fuera del templo. Algunas personas piensan que realmente la tiraron y ella estaba ahí. Se cree, la palabra ahí dice que se inclinó. Jesucristo se inclinó a escribir al cielo, en el suelo, perdón. No sabemos qué escribió Jesús, pero lo que sí se cree es que Jesús se había inclinado para mostrarle amor y confianza a la mujer que estaba siendo ahí tirada a sus pies. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarles, Jesús se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Aquí miramos a Jesús, que ellos le habían dado dos opciones a Jesús, pero Jesús tenía otra opción. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y hay algo clave aquí, hermanos. En el idioma original, aquí dice: el que vosotros esté sin pecado. Esto quiere decir que ellos tenían que ser inocentes del mismo pecado de adulterio. Jesucristo le estaba diciendo a esos hombres, que tal vez la mayoría eran hombres, que estaban ahí para acusar a la mujer: si ustedes no tienen este mismo pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Otra vez se inclinó. Tal vez ahí estaba la mujer para decirle y hablarle: no te preocupes, yo sé que te están acusando, pero yo estoy contigo. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Se fueron. Enderezándose Jesús, tal vez a ese tiempo la mujer ya se había parado, se paró para ver que se habían ido. Ella agarró ánimo, se paró, y Jesús se paró y le dice a ella, enderezándose Jesús le dice: mujer, ¿dónde están ellos?
ninguno te ha condenado. ¿Ninguno te ha condenado? La pregunta, él sabía. Entonces, ¿ninguno te ha condenado? Esa palabra condenado quiere decir lo siguiente. Hay una diferencia entre culpar a la mujer y condenarla. Ella había pecado, ella tenía culpa de pecado, pero Jesucristo no la estaba condenando. Que Jesucristo dice aquí, no te están condenando, se refiere que ellos no iban a pasar juicio. ¿Juicio de qué? De muerte, le iban a apedrar. No estaba claro que ella había sido agarrada en el acto del adulterio. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. No te voy a condenar. Él podía condenarla, y justamente, y apedrarla. Pero le dijo, vete, desde ahora no peques más. Aquí lo que tenemos, hermanos, es una ilustración. Esta historia de Jesús es una ilustración de que había un cambio de pacto. Tenemos el contrastar del antiguo pacto con el nuevo pacto. Aquí tenemos la ley de Moisés y la gracia de Jesús. Aquí tenemos un encuentro entre la ley de Moisés y un encuentro entre la ley de la gracia de Dios en Jesús. Y esto es exactamente lo que Juan nos dice en Juan 1:17. Cuando leímos y explicamos la primero, está al principio, mire lo que dice. Juan 1:17 dice lo siguiente: porque la ley, y esta es la ley de Moisés, fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquí tenemos la ley de Moisés y aquí tenemos la gracia y la verdad de Jesús. Esto es lo que está ilustrado aquí en esto que leímos de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Entonces la pregunta para nosotros esta mañana que Jesús tiene para ustedes, que básicamente usted tiene dos formas de cómo usted puede vivir su vida. Una de ellas es bajo la ley de Moisés y otra es bajo la ley de su gracia, de la gracia y la verdad de Cristo. Esto es lo que Jesús quiere que usted sepa esta mañana. Y vamos a explicar cuál significa cada una para que usted pueda verse qué áreas de su vida están todavía bajo la ley de Moisés y qué áreas de su vida están bajo la gracia y la verdad de Cristo. Si esto es que usted es cristiana. Pero si no es cristiana, usted no va a poder ni ver ni la verdad ni la gracia de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quieres vivir bajo la ley de Moisés? La ley de Moisés es una verdad sin gracia. No hay gracia ahí. La definición de la ley de Moisés por lo general se refiere a lo que se ordena a los seres humanos que hagan. Todo lo que le ordena la Biblia que usted haga, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es la ley de Moisés. La ley de Moisés es todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. O sea que cada mandamiento que está sobre la palabra, está en la palabra de Dios, es la ley de Moisés. Quiero que pongan atención. O sea que esa misma ley y esa misma verdad, por eso dice verdad, se refiere a la ley, usted puede recibirla con gracia o sin gracia. Y esa es la diferencia entre una persona salva y una que no es salva. La ley, quiero que vea, es que muestra el pecado de las personas. La ley muestra el pecado de las personas. Leamos el versículo 3 y el 4 de Juan. Decía aquí: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesucristo no lo negó. Ella fue sorprendida. Y de acuerdo de la ley, ella tenía que ser apedrada. Eso es lo que hace.
También la ley juzga el pecado con muerte. Oiga, la ley juzga cualquier pecado que nosotros hagamos con muerte. Porque las pagas del pecado es la muerte. Si usted no cree eso, tiene un problema más grande. Eso quiere decir que usted no cree la palabra de Dios. La palabra de Dios, como les he dicho, es un libro, hermanos, que es poderoso. ¿Sabía usted que afuera del Espíritu Santo, donde se encuentra el poder más grande, es en la palabra de Dios? ¿Sabía usted eso? La palabra de Dios fue usada para crear los cielos y la tierra. Y Dios dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Y se hizo toda la creación con la palabra de la ley, con la palabra de Dios. Y en esa misma Biblia que usted tiene, ahí están esas palabras. Y la palabra de Dios tiene tanto poder, hermanos, para redarguir, para mostrarnos sus pecados, los cuales vamos a ver más adelante. Que dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahí usted tiene la eternidad de la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted lee esa palabra como la palabra de Dios, con ese poder que tiene. No solo creó los cielos y la tierra, sino que es eterna. Y versículo 5 dice, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrar a esta mujer, esta clase de mujeres. Y eso es lo que dice, que tenía que ser apedrada. La ley juzga con muerte. La ley también busca confrontar. Mire lo que dice el versículo 6. Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Estaban usando la Biblia, la ley de Moisés, para acusar a Jesús. Ellos entendían que la palabra tenía esa autoridad, pero no sabían que había entrado un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Usted puede que esté pensando ahorita, bueno, si la ley de Moisés dice que tenía que ser apedrada y Jesucristo desobedeció esa ley, perdonándola a ella y dejándola ir, Jesucristo ahí quebrantó la ley, ¿verdad? No, Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a quitarla, sino que vine a cumplirla. Jesucristo era el único humano, como humano, Él cumplió la ley de Moisés 100%. Nunca pecó. Él tenía que cumplir la ley de Moisés 100%. Si Él falla, Él no hubiera podido morir por nosotros. Él la cumplió. Y como Él la cumplió, siendo hombre y siendo 100% Dios, entonces Él tenía el poder y la autoridad para perdonar el pecado de esa mujer. Por eso le dijo, no te condeno, vete y no peques más. Ahí pueden ver ustedes a Jesús. La ley de Moisés nos muestra que no somos buenos. Pero ustedes dicen, bueno, si la ley de Dios hace todo esto, eso no tiene que ser bueno. No, yo no estoy diciendo que la ley es mala. La ley, no estoy diciendo que la ley es mala. Le estoy diciendo cuál es la función de la ley. En Romanos 8 y 7 y 8 usted puede leerlo y ahí va a ver más, pero vamos a hablar un poquito ahorita. La función principal de la ley de Moisés es mostrar que no somos buenos. ¿Y saben cuál es el problema con la humanidad? Que nosotros pensamos que somos buenos. Por eso fue dada la ley, porque cada uno de nosotros, yo también, mis hijos también, ustedes piensan que son buenos. Y si usted y yo y nosotros pensamos que somos buenos, no vamos a poder ser salvos. Porque Jesucristo no vino a salvar buenos, vino a salvar pecadores. La Biblia dice que en los últimos días las personas van a ser amadores de ellos mismos.
Estamos en esos últimos días. Hay un amor tan grande por nosotros mismos que no podemos ver cómo ayudar y servir a otros y ver a Dios. Haga un experimento. Si usted piensa que usted es una persona buena y no piensa tanto en usted, tome un día, tome una hora y chequee sus pensamientos. ¿Cuántos de esos pensamientos tienen que ver con usted y cuántos tienen que ver con amar a otros o pensar en Dios? Ahí se va a dar cuenta qué tan bueno es. Déjeme darle otro ejemplo. Les he hablado de Hitler, ¿verdad? ¿Cuántos creen ustedes que Hitler fue un hombre muy malo? ¿Cuántos de ustedes creen que Hitler se fue al infierno? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos creen ustedes que cualquiera de nosotros también puede ir al infierno? Ah, no, yo no. Yo no soy Hitler, yo no soy Hitler. Hitler fue malo, yo no. Hitler, él es malo, él mató personas. Déjeme explicarle cuál es la diferencia y la similitud entre Hitler y usted. ¿Sabían ustedes que todos nosotros nacimos con la raza pecadora? Con nuestra naturaleza pecadora, perdón. Es fácil pensar que Hitler era uno de los peores, pero la Biblia dice que Hitler no era uno de los peores. ¿Saben quiénes son los peores? Los moralmente depravados, los creyentes. Pablo lo dice en 1 Corintios, que Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar los fuertes. ¿Cuáles son los débiles del mundo? Esa palabra débiles quiere decir moralmente débiles. Dios escogió a los más pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia, pastor, entre yo y Hitler? Esta es la diferencia. Que Dios, desde que usted nació y Dios sabía que Dios lo había elegido para usted para ser salvo, la mano y la protección de Dios estaba sobre usted para que usted no pecara tanto. Y con Hitler, él movió su gracia, él movió su espíritu y lo dejó que Hitler fuera todo lo que él podía hacer. Si Dios hace esto con nosotros, si lo hace conmigo, yo estoy convencido de que yo fuera peor que Hitler. Y por eso Pablo dijo que él era el peor de los pecadores. Y Pablo no estaba diciendo eso porque él era bueno o se estaba pasando por humilde. Él sabía quién era. Si usted no entiende qué tan feos somos, usted no va a tener necesidad de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque usted es una buena persona. Y por eso existe la ley. Para mostrarnos que no somos buenos. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno. La ley de Moisés nos muestra que no somos buenos. Pensamos que somos buenos. La ley busca acercarnos a Dios. Dice en Hebreos 7:19, dice, pues la ley nada hizo perfecto, dice. La ley no puede hacerlos a ustedes perfectos, no los puede salvar. La única función de la ley, de la palabra de Dios, es mostrarle su pecado para que usted no se vea y no piense que está muy bonito, o muy guapo o muy guapa. Somos pecadores, esa es la función de la ley. Y expone el pecado. Por la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. La función de la Biblia, la función de la palabra de Dios, la función de la ley de Moisés es mostrarle que usted no es una buena persona. Entonces, ¿qué hace usted? Ay, Dios mío, yo no soy bueno, yo pensaba que era bueno. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí usted busca y usted empieza a ver quién es Cristo, que Él sí fue bueno. Esa es la función. La ley es buena y perfecta, dice Romanos 7:12. Miren, leámosla. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué es santo y bueno esos mandamientos? Porque están diseñados para que usted pueda ver su pecado adentro de usted. Porque la respuesta del pecador, o cuando nosotros estamos en pecados, no, yo no soy esa persona. Y yo le apuesto que esa persona no lee la Biblia tampoco, porque cuando la lee, si hay algo donde la palabra de Dios le quiere mostrar pecado adentro, va a decir, no, eso no es para mí, eso es para mi hermano Fernando.
Eso no se aplica a mí. Eso se aplica a mi esposo, a mi esposa. No, esas partes las leemos rápidas porque sabemos que Dios está tratando de exponer ese pecado que está dentro de nosotros. Pero no queremos, nuestro orgullo no nos deja ver que no somos buenos. Es más, la ley nos permite conocer el pecado. Romanos 7:7, quiero que lo miremos juntos. La ley nos permite conocer el pecado. Mire lo que dice aquí. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Esa es la función. La ley Dios la hizo para que usted mira que usted no es bueno y que hay pecado en usted. Si usted está pensando que no hay pecado en usted, usted se está engañando, dice Santiago. Y tal vez no ha nacido de nuevo. Si usted piensa que usted es mejor que las otras personas y en su mente solo hay juzgar como los fariseos, en vez de ayudar a la mujer, es de atrapar a Jesús, que era bueno, y de avergonzar a una mujer y buscar el pecado en otros. Si usted anda buscando pecados en otros, tenga cuidado. La ley fue dada para que usted busque sus pecados en usted mismo y no ande buscando pecados en otros. Usted y Dios solo en su palabra. La ley produce el pecado en nosotros. ¿Cómo está eso, pastor? Lo vamos a explicar. 7:8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Quiere decir que cuando usted lee la ley, cuando usted dice la palabra de Dios, que la ley le puso el pecado ahí. No, eso quiere decir producir como se produce un fruto. Ya la raíz del pecado está ahí, la semilla del pecado está dentro de usted. Esa semilla está ahí, en tierra buena para dar pecado, pero está ahí, oscura, en oscuridad, bien escondida. Y cuando usted lee la ley de Dios, es una luz que llega, y esa luz hace que esa semilla germine y empieza a producir cosas en usted. En el contexto aquí de Pablo es codicia. Dentro de cada uno de nosotros hay un montón de pecado, hermanos, pero es la gracia de Dios que no deja que todo salga al mismo tiempo. Dios permite que salga poco a poco porque Dios la ama tanto a usted que Dios quiere tratar con su pecado así como hizo con esta mujer. Pero hay pecado, no se deje engañar. Hay pecado en mí también, y más de los que ustedes pueden ver en mí. Hay más pecado, hay mucho, más del que yo sé. Y Dios lo está sacando, y así también hay pecado en ustedes. La ley revivió el pecado en nosotros. Romanos 7:9, mire lo que dice. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Salió a luz, salió el pecado, salió ese enojo, salió ese juzgar, salió ese criticar a las personas de Dios, a los hijos de Dios. Porque se sienten tan mal que tienen que bajar a los que andan siguiendo a Dios y buscando, así como estaban tratando de hacer con Jesús. Revivió y yo morí. Esa frase yo morí, muy interesante. Y yo morí. ¿Qué fue lo que murió de Pablo? ¿Saben qué murió de Pablo? El pensar que él era bueno. Esa es la parte de Pablo que murió, porque la ley le empezó a alumbrar y le empezó a mostrar qué tan corrupto, qué tan feo, qué tan pecaminoso estaba él adentro, que esa persona de orgullo empezó a morir y él nació de nuevo. Por eso nadie puede ir a Cristo si no lo lleva al Padre. Usted puede tratar solo de ir a Jesús, no va a poder entrar. Tiene que ser traída por el Padre. Y la primera forma de saber que el Padre la está llevando es saber de que hay un corazón de arrepentimiento dentro de usted.
de aceptarse que es usted y yo somos unas personas con mucho orgullo, que no queremos nada con Dios. Queremos su salvación, pero no queremos nada. Como hablamos del mensajero de UPS, ¿verdad? ¿Qué queremos? Nada más el paquete, pero no queremos conocer al mensajero de UPS. Así es una persona que no conoce a Cristo. Hermanos, ¿son duras estas palabras? Claro que son duras. Pero si usted no conoce a Cristo, son las personas más de amor que usted puede escuchar. Si usted está en Cristo, para usted no van a ser tan duras. Usted va a estar agradecido de que usted ahora ha nacido de nuevo. Segundo punto. ¿Quieres vivir bajo la gracia manifestada por Jesús? Bajo la ley condena. Y eso es lo que está haciendo. Y está condenando ahorita pecado en ustedes. Y esa es la función de la ley. Estaba orando por ustedes esta mañana. No porque yo soy bueno, porque Dios me puso a orar por ustedes. Porque Dios sabe que ustedes lo necesitan y yo también lo necesito. Solo hay uno bueno y ese es Cristo Jesús. ¿Quieres vivir bajo la gracia manifestada por Jesús? Esta es la otra opción. Esta es una verdad con gracia. Aquí tenemos verdad y la gracia juntos. ¿Qué es la gracia? La gracia, recuerda, es un favor no merecido. Cuando usted dice yo soy pecador y le dice Dios ayúdame, Dios está listo y dispuesto, si usted ha sido traído por el Padre, para darle su perdón y darle su gracia. Nosotros no merecemos la salvación eterna. Nosotros no merecemos estar con Dios. Si usted piensa que Dios la escogió a usted porque usted es lo mejor de la humanidad, está equivocada. Ya les dije que usted y yo somos lo peor. No merecemos ser escogidos. Nadie merece ser escogido por Dios, mas sin embargo Dios nos ha escogido. ¿Y eso por qué? Porque es su gracia, un favor que no merecemos. Mire aquí lo que hace Jesús. La gracia y la verdad es buena aun cuando fallamos, hermanos. Cuando usted está bajo la ley se va a sentir condenada, se va a sentir que no tiene salida, y esa es la función de la ley. La función de la ley es ponerlo en un lugar donde usted sabe que usted no puede ya más. Pero ahí ya llega Jesús. Y Jesús viene y le extiende su mano de gracia y le dices, tú ya sabes, entiendes que has pecado, quieres ser salva. Y usted tiene dos opciones. Sí, Señor, yo sé que soy pecador. Si una persona no admite un arrepentimiento genuino de que es una persona pecadora, no va a poder ser salva. Esa es la mitad del evangelio. La otra mitad es su gracia. Cuando usted dice, Señor, si reconozco, Señor, o si está luchando y le cuesta reconocer, usted tiene que decir, Señor, yo sé que no soy perfecto, yo pienso que soy una persona buena, pero ábreme mis ojos para poder ver, dame fe para poder ver, y Dios le va a ayudar. Jesús no busca avergonzar a sus acusadores. Mire 8:6, aquí vemos la gracia de Jesús. De Juan dice, decían esto, probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Estaban acusando a Jesús. Jesús era Dios 100% y 100% humano, y Jesús pudo haber juzgado a esos fariseos ahí mismo. Jesús sabía que ellos eran adúlteros y no lo hizo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios en la carne, hablando verdad y extendiendo la gracia de Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Qué cosa tan linda. Jesús no muestra los pecados de los acusadores. Miren el 8:7. Pero cuando insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin este pecado, literalmente, sea el primero en tirarle la piedra. Y se empezaron a ir. Jesús le pudo haber dicho a una mujer y decirle, a uno de los hombres que estaba ahí y decirle, ¿tú estabas durmiendo con Juana?
¿por qué estás aquí con esta mujer? A ver, tú, allá, tú estabas durmiendo con Amanda. Pudo haber hecho eso. Él sabía y no lo hizo. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de Dios. Pero también, si se da cuenta, Él los redarguyó cuando les hizo esa pregunta. No sacó el pecado de ellos al público, lo mantuvo calladito, pero les llegó al corazón y les dijo: el primero de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesucristo les dijo: yo sé que ustedes han pecado, yo sé con quién han pecado, pero no lo sacó. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque Él es un Dios de amor y de gracia. Jesús no condena al pecador arrepentido. 8, 10 al 11, mire lo que dice. Enderezando Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Con eso Jesús le dijo: yo sé que has pecado, yo sé que lo que hiciste estuvo malo, yo sé lo que la ley de Moisés dice, pero aquí está alguien más grande que la ley de Moisés. Yo, dijo Jesucristo, yo no vine a condenar. Ahorita estamos en un tiempo de gracia. Él vino a perdonar pecados y a salvar. Pero para poder ser salvo y para poder entender eso, tenemos que reconocer nuestros pecados. Jesús, el único que nos puede salvar, hermanos. ¿Ustedes creen que la ley de Moisés podía salvarla a ella? No, era la misma ley que la estaba condenando. La ley puede salvar, pero la única forma que la ley puede salvarle a usted es que usted nunca peque. Tiene que vivir una vida perfecta desde que usted nació. ¿Ha pecado usted alguna vez? Y esa fue la razón que se dio, porque Dios sabía que iban a haber personas que querían salvarse sin Jesús. Jesús, yo no necesito ayuda, gracias, yo puedo hacerlo yo mismo. Yo soy una persona buena, yo puedo hacerlo. Y por eso está la ley ahí, para demostrarnos de que no hay ni uno bueno, y todos hemos pecado y caídos cortos o lejos de la gloria de Dios. Jesús quiere que dejemos que Él pague por nuestros pecados. Esa mujer tirada a los pies de Jesús por la ley de Moisés es usted y soy yo. Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros que somos juzgados por la ley de Moisés. Y cuando no venimos a Jesús y cuando no buscamos, esa ley los va a seguir condenando, que no van a aguantar ese peso. Van a tener ganas de correr, van a tener ganas de huir. Piensan que si ustedes cambian de aquí y se van para este lugar, que nada les va a pasar. Si yo puedo cambiar como es mi esposo, yo voy a estar mejor. Si yo puedo cambiar a mi hijo, yo voy a estar mejor. Si yo cambio a mi nieto, voy a estar mejor. Si yo cambio a mi novio, a mi novia, si yo cambio mi trabajo, si yo cambio de iglesia, si yo cambio cualquier cosa, si yo me voy a otro lugar, yo voy a estar mejor. No deje que se engañe. La batalla es adentro, no afuera. No es afuera. En el nombre de Jesús, escuchen, el pecado está dentro de usted, no está afuera de usted. Donde quiera que usted vaya, ahí va a estar su pecado con usted. Y Jesús le dice: yo no te voy a avergonzar. Yo no te voy a avergonzar. Es más, voy a inclinar mi atención a ti. Yo soy Dios, el creador de los cielos y la tierra. Voy a inclinar mi atención a ti y ofrecer mi mano donde tú estás. No se duerma, hermano. No se duerma, hermana. Dios le está extendiendo su mano a usted ahí donde está. Y Dios no le va a avergonzar.
Usted solito, usted solita le dice a Dios: Dios mío, yo he fallado. No tiene que decirle a nadie más. Él no quiere avergonzarle. Esa es la gracia de Dios. Jesús no quiere que usted sea acusado. La ley de Dios va a acusar a todos aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador. Esa acusación sigue vigente. Cuando nosotros vayamos al cielo, van a haber dos grupos de personas: los que aceptaron a Cristo, y la ley va a tratar de juzgarnos, y Cristo va a decir: no, yo ya pagué por ellos. Pero va a haber otro grupo que la ley va a estar ahí diciendo: tú hiciste esto, esto, esto y esto, y tienes que pagar. Y la paga del pecado es la muerte. Una separación de la gloria de Dios, una separación que la va a llevar al infierno. El infierno existe, Jesús habló. Usted puede esconder su cabeza en la arena como una avestruz diciendo: no, no existe, no existe. Pero cuando llegue al final, sí existe un infierno, y no quiere que Dios, que usted vaya ahí. Jesús no quiere que usted muera, porque esa va a ser la muerte, la segunda muerte, dice la Biblia. La primera muerte es cuando morimos, todos vamos a morir. Eso es evidencia de que si hay pecado en usted, porque dice que los que cumplen la ley, por la ley vivirán. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted cumple la ley perfectamente, usted no tiene que morir. Eso es para, si usted sigue insistiendo. Si hay algunos que siguen diciendo que son buenos, usted, si nunca ha pecado, usted tiene que seguir viviendo hasta la eternidad. Pero si usted muere, hay evidencia de que a nivel físico, que la muerte lo mató. Cuando Dios creó a Adán y Eva, hermanos, los creó para que vivieran para siempre. Pero cuando ellos desobedecieron y el pecado entró de ellos, ellos murieron. La muerte física es evidencia de que hay pecado en nosotros. Y eso es una evidencia que Dios le da a las personas para que digan: si ustedes se están engañando, van a morir físicamente primero. Es una advertencia. Miren a los demás, todos mueren, no hay ni uno que viva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos han pecado. Pero la vida no termina ahí. Hay una segunda muerte, y Jesucristo vino y murió, dio su vida, para que nosotros no tengamos que ir en la segunda muerte, que es el infierno eterno. Dios no quiere eso para usted. No lo quiere. Dios quiere que usted sea salvo. La ley de Moisés tiene suficiente evidencia para que usted muera, pero Jesús ya pagó por usted. Dios le está haciendo una invitación aquí, hermanos, a través de Jesucristo. Me encantaría tener un aparatito para decirle si es salvo, si es salvo, si es salvo, es salvo, no es salvo, si es salvo. No, no lo tengo. Esa decisión es personal entre usted y Dios. Usted tiene que decidir si usted cree todo esto que estamos hablando. Si usted quiere arrepentirse, no necesita hacer una oración. Eso no es bíblico. Ya les dije que estaba enseñando cosas que no eran bíblicas. Usted mismo, ahí donde está, calladito. Y vamos a tener un tiempo después de esto para que usted pueda poner su vida en orden con Dios. Quiero ahora aclararle algo que es muy importante del Evangelio. Hay una gran diferencia entre saber el Evangelio y creer el Evangelio, hermanos. La mayoría de ustedes saben qué es el Evangelio. Lo entienden. Ya lo han escuchado. Satanás sabe el Evangelio, lo entiende, lo vio vivido, lo vio siendo vivido en la vida de Cristo. Pero Satanás y sus ángeles no creen y no ponen su fe en el Evangelio. No solo es tener conocimiento bíblico. La pregunta es: ¿cree usted el Evangelio? Cuando usted realmente crea el mensaje del Evangelio, que somos pecadores y que Dios quiere perdonarnos, no porque seamos buenos, porque Él es bueno.
Si usted cree eso, va a haber un cambio en su vida. El Espíritu Santo, dice la Biblia, va a venir y va a morar dentro de usted para que usted tenga control y dominio propio. Sin el Espíritu Santo no va a poder cambiar. ¿Cómo se sentiría usted, ya para terminar, si yo vengo y le digo a usted: mire, yo tengo acá una medicina. Noemí, tengo una medicina acá. Yo sé que tú estás sana y todo está bien, pero esta medicina es para curarte de un cáncer que tienes. ¿La quieres? Noemí va a decir: pastor, yo estoy sana. Yo no necesito esa medicina. ¿De qué está hablando usted? Pero Noemí, necesitas la medicina, tenés cáncer. Pero si viene y va con los doctores, ella, y viene y lee todo lo que doctores han escrito sobre lo que ella tiene, y le dice: tienes cáncer, Noemi. Aquí está escrito en esta ley. Tienes pecado en ti. Y si no haces eso, tienes que aceptar la medicina que te queremos dar. Tú dices: no, yo no tengo cáncer, yo no la quiero. Podemos hacer eso con el Evangelio, hermanos. Podemos hacer eso. Si usted no, y el cáncer es el pecado. Si no hay un reconocimiento de pecado en nosotros, no podemos aceptar la medicina, no la necesita. Si usted está en Cristo, usted ya aceptó a Cristo como su Salvador y usted ya es salva. No se preocupe, y su salvación no se puede perder. Dios la ama y usted está en las cosas de Dios. El Espíritu Santo está hablando, hermanos. La última pregunta: ¿cómo sabemos que usted ya nació de nuevo? ¿Cómo podemos saber? Esto es muy importante porque Juan dice que examinemos nosotros mismos para ver si somos salvos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos? Él es el que lo hace, pero ¿cómo sabemos? Usted va a saber que usted ha nacido de nuevo cuando el pecado que comete usted, hay algo dentro de usted que sabe que usted pecó. Si usted viene y es una persona que se enoja fácilmente, digamos, antes de ser nacido de nuevo, usted se enoja y pelea con esta persona, pelea con la otra, y usted se va a su trabajo y no tiene ningún cargo de conciencia, y usted está tranquila de que ellos tuvieron la culpa, fueron ellos los que pelearon conmigo, ellos son los malos, yo estoy bien. Se va a su trabajo, usted regresa a su casa y sigue peleando porque usted no tiene la culpa. Posiblemente el Espíritu Santo de Dios no está en usted. Si usted se levanta ya nacido de nuevo, la próxima mañana usted viene, usted pelea con su esposo, pelea con su hija, la misma cosa, peleó, se enojó, se mete a su carro, pero en su carro usted va manejando y dice: Señor, esto no estuvo bueno. Hay algo ahí, hay algo nuevo. Y llega a su trabajo y usted dice: Señor, voy a llamar a mi esposo, voy a llamar a mi esposa. Perdóname. Ahí hay evidencia de que hay un Espíritu Santo. ¿Cómo está su vida? ¿Hay un Espíritu Santo que le redarguye? Porque si no hay Espíritu Santo, no va a haber redarguyo. Usted va a pensar porque el pecado nos engaña. A mí y a ustedes, yo que soy nacido de nuevo, yo sé, me engaña el pecado todavía. Por eso voy a la palabra de Dios, para que me muestre dónde está escondido. No digamos a una persona que no conoce de Dios. No una persona que no conoce de Dios. Eso es el testimonio del Espíritu Santo. Cuando nosotros fallamos, ya no le echamos la culpa a todos. Aunque esa persona tenga 90% de la culpa, hay 10% mío. Y ese 10%, el Espíritu Santo me está diciendo: sí, pues no tenías que responder así. Ve y pide perdón.
Es así como usted sabe que hay algo que le dice que usted falló. Si ese algo, si ese Espíritu Santo no está, hermanos, posiblemente usted no ha nacido de nuevo. Mi esperanza y mi exhortación es que los que estamos en Cristo sigamos adelante. Y ahorita solo con el leer de la palabra, aún a nosotros que estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos estaba tratando con nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios. La diferencia en los que han nacido de nuevo es que esa misma palabra expone pecado en nosotros, pero no se trata de salvación, no se trata de perder nuestra salvación, no se trata de ya estamos nosotros con camino al cielo, eso ya lo logró Cristo. Se trata de nuestra santificación, es muy distinto. La palabra de Dios en nosotros trabaja como santificación. En los que no han nacido de nuevo, la palabra de Dios está tratando con ellos para que ellos sean salvos. Y esto es lo que Jesucristo estaba interesado con los fariseos y los saduceos, que ellos fueran salvos.